Esta es la editorial de Conexiones. Mire, le tenemos que decir lo siguiente. De acuerdo a lo que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizado durante el 2022, nos sorprendió una noticia y que esto lo vamos a platicar. ¿Cómo cree usted que muchos de los apoyos sociales que se tienen, ya sabe usted, todo es bienestar en este gobierno, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, las pensiones que le dan a los abuelitos, a las personas con discapacidad, a los que inclusive son extranjeros, y bueno, a los que están estudiando a través de la beca Benito Juárez, a las personas con discapacidad, y creo que hasta las madres solteras. Bueno, se supone que estos recursos pues son para de alguna manera equilibrar la situación económica de las familias pobres, ¿no? Que en México habemos muchas, pero nos llama la atención que de acuerdo a esta encuesta nacional de ingresos y de gastos de los hogares realizada en el 2022, reveló que los programas gubernamentales alcanzaron el 34.2% de la población, el nivel más alto desde que se mide la serie actual de esta encuesta. Bueno, hay que decirlo que al interior de los hogares, por decisiones, de deciles de ingresos, se observa que los apoyos sociales llegan con mayor peso a los hogares más pobres, pero el 45.5% de los hogares de decil 1 recibe esta ayuda, el 39.7% de los hogares de decil también lo reciben, en cambio a la proporción de los hogares más pobres. A ver, con todo esto de la encuesta que estamos platicando, se refiere a que muchos de estos programas no le llega a la gente más pobre del país. Hablo de la gente y las familias más pobres del país. Ahora, nos encontramos un artículo donde hay que definir de inicio qué es la pobreza. Escuche usted muy atento, porque a veces creemos y nos basamos que la pobreza se mide en lo económico. Pues no, ahí le va. La pobreza es la carencia de insumos y condiciones para cubrir las propias necesidades básicas, tanto físicas como psíquicas, de manera digna y satisfactoria. Así se trata de mucho más que simplemente la falta de dinero o de bienes. Si bien suele emplearse el término pobre para indicar la carestía económica o para referirse a las clases más débiles de la estructura social, bueno, pues hay que decirlo que no solamente se trata de la pobreza económica. Los índices de pobreza son el reflejo de las capacidades de desarrollo de un país y suele medir a través de una serie compleja de indicadores que incluyen, escuche usted, desempleo, la alimentación, la vivienda propia y el acceso a los servicios básicos como salud, educación, agua potable o electricidad. Y aquí insistimos, no solamente es más pobre el que carece de dinero, sino el que carece de educación o servicios de agua potable o de electricidad o de tener una casa, de una alimentación precaria a veces, o obviamente también hay que decirlo si usted no tiene empleo, ¿no? En el 2014 se estimó, conforme al programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, que 1 de cada 5 personas del mundo viven en situación de pobreza. Pero ojo, mire, hay niveles de pobreza, es decir, hay factores que determinan cuál es la pobreza. Por ejemplo, la pobreza en México se mide de acuerdo a las leyes de nuestro país, en base a una serie de factores determinantes que son alimentación, acceso de agua potable y la electricidad, seguridad social, vivienda, rezago educativo en el núcleo familiar, ingresos económicos y cohesión social. Estos factores determinan el índice de desarrollo social de un sector determinado de la población. Por ejemplo, la pobreza extrema, es decir, la pobreza que más se puede ver, que la tenemos en México, la población que vive es la población que vive con menos de 1.5 dólares diarios. Si ponemos en cuenta que el dólar está a 18 pesos,
más 25 centavos de dólar, pues estamos hablando de 6 pesos más. Con 24 pesos diarios vive a veces un individuo que está en pobreza extrema. Y sí existen. Por ejemplo, estas fotos que estamos viendo, no cree usted que fueron sacadas o hechas a propósito. No, hay mucha gente que vive en esa situación. La pobreza absoluta es la que vive con menos de 2 dólares, es decir, 36 pesos si es que el dólar está en 18 pesos, ¿no? La pobreza relativa es la población que vive con menos de 5 dólares. Si usted multiplica 18 por 5, le estará algo así como 90 y tantos pesos, ¿no? O 90 pesos con tantos centavos. La población Coneval es la población que viva con menos de 10 dólares, con 180 pesos diarios. Y la pobreza moderada, que ya no le llamaría yo pobreza, es la población que vive con menos de 20 dólares, es decir, algo así como 360 pesos diarios, que pues también sabemos que hay gente que gana esa parte, ¿no? Pero quiero decirle que aquí es importante saber que en nuestro país la población mexicana posee menos del 50% de ciudadanos viviendo por debajo del umbral de lo internacional, es decir, mientras en otros países la pobreza es la extrema, bueno, ni los extremos de otros países nosotros no los logramos alcanzar. Es decir, tenemos una pobreza mayor enfocada a los que viven en otros países, ¿no? Ni nos queremos comparar porque pues también habrá países que son de muy, pero muy bajo nivel, peor que nuestro país, México. Y las cifras oficiales, escuche usted, los porcentajes anteriores se traducen en que 88.7 millones de personas viven en pobreza moderada, 52.8 millones en pobreza Coneval, 33.6 millones en pobreza relativa, 15.2 millones en pobreza absoluta y 2.2 millones en pobreza extrema. Sin embargo, estas estadísticas son de hace 10 años. Y bueno, ¿a qué vamos con todo esto? A ver, ya le dije cuál es la pobreza, tipos de pobreza, y si se supone que este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, está luchando con sus programas institucionales para sacar a México de la pobreza, en realidad estos programas institucionales no les está llegando a los más pobres, por lo que dice la encuesta, insisto, y se la tengo que repetir, la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, realizada en el 2022, porque se ha abierto tanto el abanico que ahora toda persona que cumple, por ejemplo, 65 años o 60 años para los que ya cobran alguna pensión, bueno, pues no dicen si tiene que ser de extrema pobreza o simplemente tenga que cumplir la edad para darle un recurso. Y entonces ahí se amplía el abanico para las personas que puedan recibir por ley una pensión. Y ojo, hay gente que recibe por parte de que estuvo asegurado, de que estuvo en el ISSSTE, recibe su pensión, pero aparte recibe el ingreso del gobierno federal. Y entonces ahí como que la situación está diferente. Se lo habíamos dicho en algún momento, el recurso que destina el gobierno federal a este tipo de apoyos es muy fuerte y que no ha permitido que rubros como la educación, la salud, la infraestructura carretera y otro tipo de aspectos que se daban inclusive al campo, pues no pueda crecer el recurso que se destina a ello, porque todo se lo está consumiendo la gente que vive prácticamente pues de los apoyos que da el gobierno federal. Yo sé que usted, a lo mejor que está recibiendo su pensión, dice, pues yo a gusto de que me den mi dinero, ¿no? De que me den mi recurso bimestral. Los chavos dirán, no, pues estoy recibiendo una beca, jóvenes construyendo el futuro. Aquí lo importante es ver al término de esta administración qué tanto se aprovecharon los recursos, porque hoy en día no les están poniendo de alguna manera
límites para que cumplan con estos recursos. Es decir, antes, si usted quería una beca, tenía que cumplir con una calificación, vamos a ponerle 8.6 para arriba, en algunas se daba el 9.1 para arriba, y el alumno se tenía que esforzar para estudiar y seguir becado. Hoy en día, como no hay condiciones, pues, aunque saque yo 6, porque ya no me pueden reprobar, ¿verdad? Con que ya saque 6 me van a dar mi dinero. A las mamás solteras, se acordará usted, o a las que tienen bastantes hijos, les decían, sí, te vamos a dar un apoyo, pero tienes que asistir a tus citas médicas en los centros de salud cada mes para llevarte un registro de cómo está tu alimentación, de cómo está tu presión, cómo está tu situación ginecológica. Y entonces se tenía más control de prevención en enfermedades para este grupo de personas. Si los niños, que de alguna manera también recibían el apoyo, los niños tenían que acudir al médico del centro de salud y así evitar, checar que el niño, si estaba anémico, bueno, pues hay que darle sus medicamentos, sus pastillas, sus complementos. Hoy en día no se da esta situación de controlar a esta gente que recibe el recurso. Digo, los abuelitos, bueno, pues de alguna manera iban a algún tipo de terapias, iba a activación física, los que podían, y era así como que una situación de te aviento el boomerang, pero me lo regresas en beneficios para ustedes mismos, no para nosotros, gobierno. Eso va a ser interesante medirlo al término de estos 6 años, porque entonces, y vamos a ver también otro índice de cuántos pobres hay más en nuestro México lindo y querido que cuando empezó esta administración. Aquí vamos a checar muchas cosas, ¿no? Entonces, mire usted, yo sé que está feliz con su recurso, yo sé que está usted feliz con el apoyo, pero también hay que cumplir como buenos ciudadanos. Mínimo, aprovechemos estos recursos, ¿no? Hay gente que, mire, nos da pena, y sobre todo los chavos, ¿no? Que les dan el recurso y lo primero que hacen es, ¿dónde se va a armar la fiesta? O sea, el dinero es para otro tipo de situaciones. Inclusive, si nos vamos a las adicciones, se ha incrementado el número de fumadores menores de edad. Hablo de menores de edad de 14, 12 años en adelante, y muchos de estos son chavos que reciben el recurso, ¿no? O ya están comprando alcoholito, pues porque pues, es que tenemos que vernos, amigo, ¿cómo crees? Ahora que ya el gobierno nos da el dinero, ¿no? Hay mucha gente que está esperando al abuelito que vaya a cobrar su pensión, porque pues abuelito, te toca mocharte con la luz, te tengo que mocharte con la despensa, porque nosotros te mantenemos. No es cierto. O sea, nosotros te cuidaremos y tenemos como familia la obligación de hacerlo, ¿no? Pero ya hay gente que está así, mire, tras la pensión. Entonces son cuestiones que habrá que vigilar. Habrá cuestiones que habrá que checar si dieron o no resultado. Falta muy poco para que termine este sexenio. Hablando relativamente, ya sabe usted, el tiempo puede ser tan largo, tan corto como uno lo quiera hacer, pero 2018 al 2024, estamos en el 2023 y ya se acabó julio. Queda agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses de este año, y en el 2024 habremos visto si cambió nuestro país, si se cumplieron con las expectativas de esta administración. Mientras tanto, sí preocupa que menos mexicanos pobres tengan menos apoyos sociales. Es decir, más pobres, menos beneficiados. Así las cosas. Hasta aquí dejamos nuestra editorial cuando son 9 de la mañana con 22 minutos.